¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces comencemos. Hoy veremos las 5 películas más aterradoras basadas en hechos reales. Número 5. Líbranos del mal. Ralph Sarche es un policía que hace equipo con un sacerdote exorcista. Ellos trabajan en una investigación sobre varios casos de posesiones demoníacas. Ralph por primera vez encuentra pistas esclarecedoras que demuestran que los fenómenos paranormales que llevaba estudiando durante meses eran ciertos. Ellos trabajaban en casos demoníacos con la intención de terminar con las posesiones demoníacas que se estaban produciendo en la ciudad de Nueva York. Esta película está basada en el libro titulado Cuidado con la noche. Este libro describe varios casos de posesión demoníaca, como la historia de Dominic y Gaby Villanova, quienes fueron acosados por un supuesto demonio que se presentó en una nube de humo en la esquina de su dormitorio. Este incidente llegó acompañado de gemidos y gruñidos que se escuchaban desde el sótano y la aparición de palabras escritas al revés en el espejo del baño. Según Sarchi, se trataba de uno de los demonios más peligrosos del infierno. Sarchi relata que cuando está frente a un demonio, su corazón empieza a acelerarse y siente una especie de dolor que le indica cuando está en la presencia del mal. Sarchi agrega que cuando atiende estos casos, no cobra ni un tipo de remuneración. Él dice: "La verdad es que me gusta ayudar a la gente. Cuando Joy y yo manejamos casos como demonologistas en nuestras horas fuera de servicio, no cobramos ni un centavo". Número 4. Pesadilla en la calle Elm. En esta película, la adolescente Nancy Thompson y su grupo de amigos son atormentados por un extraño ser mientras duermen. Durante varios días, todos comparten el mismo sueño, que finalmente se convierte siempre en una verdadera y terrorífica pesadilla. En esta, son observados por un asesino con garras metálicas y afiladas llamado Freddy Krueger, que tiene su rostro oculto bajo un sombrero, ya que su cara está desfigurada. Esta película está basada en la historia de un grupo de 100 inmigrantes asiáticos que tenían pesadillas horribles. Esto hizo que los inmigrantes llegaran al punto de negarse a dormir. Lo misterioso de este caso es que cuando por fin podían dormir, morían inexplicablemente. Este grupo de inmigrantes estaban siendo perseguidos por Vietnam por ser propietarios de zonas que ellos atacaron y comenzaron a matarlos. Fue así como muchos inmigrantes huyeron hacia Estados Unidos, pero al llegar, la vida no se les hizo nada fácil, ya que apenas hablaban inglés, pero cuando empezaban a adaptarse a una nueva sociedad, algunos de ellos comenzaron a morir mientras dormían. El primer caso que se dio a conocer ocurrió en 1977, en el que un hombre falleció inexplicablemente mientras dormía. En el transcurso de 5 años, más de 20 personas habían muerto de forma similar. Según testigos, antes de morir, estas personas gritaban y parecían desesperadas. Ya a mediados de los 80, había 116 casos de hombres residentes en Estados Unidos que murieron al dormir. Número 3. Verónica. En los años 90, una adolescente que acaba de jugar la ouija con sus amigas tiene que hacer frente a las consecuencias que ha desencadenado, pues ha comenzado a ser perseguida por presencias sobrenaturales. Estas la amenazan con dañar a los miembros de su familia. Esta película está basada en la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 16 años, quien fue sorprendida junto con varios compañeros por una maestra cuando estaban en una sesión de ouija en un salón de la escuela en la que estudiaba. Según los testigos, un vaso se rompió y liberó un humo negro que Estefanía respiró. Meses después, Estefanía empezó a sufrir convulsiones y despertaba gritando todas las noches, pues según ella, afirmaba ver cómo un grupo de personas desconocidas vestidas de negro se ponían de pie a su alrededor. La casa comenzó a ser víctima de fenómenos conocidos como poltergeist. Lo más extraño ocurrió cuando las fotos de la familia se incendiaron sin causa aparente. Cuando la policía entró a la casa, observaron a una figura humanoide de 2 metros y con 3 dedos en cada mano, que caminaba por el pasillo. 2 de los 6 oficiales abandonaron el departamento, quedando así solo 4 de ellos.
Entonces las puertas se abrieron solas y comenzaron a azotarse violentamente. Los símbolos religiosos fueron arañados y se escuchó un grito desgarrador proveniente del cuarto de Estefanía. Un día antes de que Estefanía perdiera la vida, se arrojó en contra de su hermana menor y la mordió en la muñeca. Después cayó al suelo y empezó a liberar espuma de la boca. Al día siguiente, mientras estaba acostada, comenzó a gritar de una manera desgarradora, se dobló de una manera inhumana y falleció al instante. Número 2. Chucky, el muñeco diabólico. El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente, habitado por el alma de un asesino en serie. Cuando Andy Barclay, un niño de 6 años de edad, asegura que Chucky, su muñeco, ha arrojado violentamente por la ventana a su niñera, nadie le cree, pero una larga serie de horribles asesinatos conduce al detective que se ocupa del caso del muñeco, y entonces descubre que el auténtico terror no ha hecho más que empezar. El malvado muñeco pretende transferir su diabólico espíritu a un ser humano, y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto. La película está basada en la historia de un niño llamado Robert Eugene Otto, quien recibió como regalo un muñeco hecho totalmente a mano por una señora que practicaba magia negra. Todo parecía normal, hasta que la familia de Robert empezó a experimentar sucesos paranormales. Las cosas se movían, aparecían juguetes mutilados o desaparecían objetos, todo sin una explicación lógica. Los vecinos aseguraban que el muñeco de Robert se asomaba por las ventanas cuando nadie de la familia estaba en casa, y era el causante de las cosas espeluznantes que estaban pasando en la casa. Así que la familia decidió encerrar al muñeco en una caja de cristal, colocándolo en el sótano y esperar a que nada malo sucediera. Tiempo después, Robert regresó a su antigua casa, donde aún estaba su muñeco en el sótano, y las cosas paranormales comenzaron a suceder nuevamente. Así que la familia optó en llevar al muñeco a la Galería Martello, Museo de Arte e Historia de Key West, donde permanece hoy en día. Se dice que para tomarse una foto con él, primero debes pedirle permiso o una extraña maldición te podría caer. Número 1. El exorcismo de Emily Rose. Emily Rose es una joven de 19 años quien deja su hogar para ir a la universidad. Una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Como estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas, Emily decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cuesta la vida. El padre Moore es entonces acusado de homicidio por negligencia. Erin Brunner, una brillante abogada, acepta hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean el caso. La película está basada en la historia de Anneliese Michel, una joven de Alemania. Cuando Anneliese tenía 16 años, empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. Anneliese y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a la familia apuntaron que era un caso médico, no religioso, pero los Michael ya habían decidido qué le pasaba a Anneliese. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz palabras de apoyo, y los exorcismos comenzaron. Durante las sesiones, la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven fueron Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Hitler y Nero. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese no dio más. Tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió tenía 23 años.
Los sacerdotes y los padres de Annalise fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres de Annalise no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente. Por otro lado, los sacerdotes recibieron 3 años de prisión en libertad condicional. Eso es todo por hoy. Si quieres más viernes de terror, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, o dale a los videos que aparecerán en pantalla. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus conocidos. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.